Hola, soy Keiner, estudiante de octavo grado C, y hoy quiero contarles cómo fue mi experiencia escribiendo el guión de mi podcast. Cuando la profesora dijo que teníamos que hacer un podcast sobre nuestro artículo de opinión, pensé que lo más difícil sería grabar, pero no, lo más complicado fue escribirlo. Al principio no sabía cómo empezar ni qué palabras usar. Quería que sonara bien, pero también que fuera algo que yo diría, algo natural. Entonces empecé a pensar en el tema y en cómo organizar mis ideas. Escribí varias veces la introducción hasta que quedara mejor. A veces me trababa o me aburría, pero poco a poco fui encontrando la forma de expresarme con mis propias palabras. Mientras escribía, me di cuenta de que hacerlo era como hablar conmigo mismo, pero con más calma. Aprendí a ordenar mis pensamientos, a escribir con más claridad y a revisar lo que hacía para que todo tuviera sentido. Al final, cuando terminé el guión, me sentí muy orgulloso porque no fue tan fácil como pensaba. Escribir el podcast me ayudó a mejorar mi forma de escribir y a entender que preparar un texto también es una forma de aprender a comunicarme mejor. Cuando comencé a escribir mi artículo de opinión sobre la educación digital, no me imaginaba lo mucho que aprendería en el proceso. Al principio me costó decidir qué postura tomar, porque este tema tiene tanto ventajas como riesgos. Sin embargo, después de investigar y pensar en mis propias experiencias como estudiante, llegué a la conclusión de que la educación digital es una herramienta muy valiosa, siempre que se use con responsabilidad. Durante la redacción, descubrí que uno de los mayores beneficios de la educación digital es la facilidad para acceder al conocimiento. Hoy en día podemos aprender desde cualquier lugar, con solo tener un dispositivo y conexión a internet. Además, existen muchas plataformas que hacen que el aprendizaje sea dinámico e interactivo. Sin embargo, también identifiqué riesgos importantes como la distracción constante que provocan las redes sociales o la falta de concentración cuando se estudia en línea. Escribir este artículo me ayudó a reflexionar sobre cómo la tecnología puede ser tanto una ayuda como un obstáculo. Comprendí que lo más importante no es la herramienta, sino cómo la usamos. Al finalizar mi texto, sentí satisfacción porque logré expresar mi punto de vista y argumentarlo con razones claras. Esta experiencia me enseñó a pensar críticamente y a valorar más la educación digital, entendiendo que su verdadero poder depende del buen uso que le demos. Hola, soy Yusef Trujillo y bienvenido a nuestro podcast de hoy. En este episodio vamos a hablar sobre la experiencia de crear un artículo de opinión sobre la educación digital. Me senté a escribir sobre este tema y quiero compartirles con ustedes mi proceso de pensamiento y las reflexiones que tuve mientras lo hacía. Este tema me pareció muy relevante y actual, ya que la educación digital es un tema que está en la mente de muchos. Quería explorar los beneficios y los riesgos de la educación digital y ofrecer mi perspectiva sobre cómo podemos equilibrar los dos. Primero comencé investigando sobre el tema, leyendo artículos y estudios sobre la educación digital. Me sorprendió la cantidad de información que hay disponible, pero también me di cuenta de que no todo es positivo. La educación digital puede ser un arma de doble filo y es importante ser consciente de los riesgos. Mientras investigaba, me di cuenta de que la educación digital no es solo un tema de tecnología, sino también la pedagogía de sociedad. La forma en que enseñamos y aprendemos está cambiando y debemos adaptarnos a ese cambio. Una vez que tuve un buen tema de comprensión del tema, una buena comprensión del tema, me senté a escribir el artículo. Me pareció un desafío, ya que quería presentar una perspectiva equilibrada y no solo enfocarme en los beneficios o los riesgos. Quería ofrecer una visión general de la situación y proponer algunas soluciones. Mientras escribía, me di cuenta de que la educación digital es un tema que nos afecta a todos, ya que somos estudiantes, padres o educadores. Debemos trabajar juntos para asegurarnos de que la educación digital
sea una herramienta para mejorar la educación y no un obstáculo. En retrospectiva, me di cuenta de la educación digital es un tema muy complejo y multifácil. No hay respuestas fáciles, pero creo que es importante seguir explorando y discutiendo sobre este tema. Me gustaría saber qué piensas sobre la educación digital.